noches, hermanos preciosos. De colocarse de pie, por favor, para honrar las Santas Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Joel. ¿Cuántos están contentos? Capítulo 2 del libro de Joel. ¿Lo tienen, hermanos? Los dos primeros versos. Dice así: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Padre Celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, por el privilegio de que todavía se abran puertas como esta, que nos permitan entrar, adorar, cantar con libertad, entregar nuestras oraciones, ponernos a cuenta contigo y con el prójimo. Aquí está tu bendita palabra, la cual tú nos las has entregado, y ahora nosotros tenemos la encomienda de entregárselo a tu pueblo. Ayúdame, ten misericordia de mí, compadécete de lo inútil que soy, quema mis labios con un carbón encendido, y que tu palabra salga limpia, pura, inmaculada. Y donde quiera que llegue el timbre de nuestra voz, pueda, Señor, traer una atmósfera de paz, de amor, de reverencia y de santidad. En el nombre de Jesucristo me encomiendo a ti y encomiendo a cada hermano y hermana presente. En el nombre de Jesucristo, amén. Tomen sus lugares, preciosos hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Cuántos están contentos? Estamos contentos, gracias al Señor. Como siempre, dependiendo de su gracia, su misericordia y de su mano poderosa para nuestra vida. En esta noche, con mucho cariño, voy a dedicarles este sermón, el cual voy a intitular El Atalaya. Y quisiera que Dios pueda ayudarme en lo inútil que soy para expresarme, proveyéndome las palabras exactas para que usted pueda entenderme. Estoy, por gracia de Jesucristo, experimentando algunas cosas en estos últimos días, producto de lo que ve en mis ojos, cómo es que una ola negra se está aproximando y está arrasando con la humanidad. Cuando era niño estaba caminando por la Universidad de Ingeniería y encontré un panfleto, estaba sucio. Lo levanté y decía a la letra: vivo en un país oscuro, donde moran las tinieblas. En las tinieblas pena, y en la pena miseria, y en medio de la miseria un puño, una mano, dispuesto a dar la luz a este país oscuro. Siendo niño también me regalaron
una tarjeta que hasta hoy la conservo, que dice a la letra: si el mundo está a oscuras, ¿será, Señor, que yo no alumbro? Y pensamientos como ese han asaltado mi vida hasta este momento. En la tarde me fui al cuarto piso a llorar. Lloré allí sentado. Era un torrente. Estaba llorando por las preguntas que yo mismo me hago, por la culpa que yo mismo me he hecho. Porque si el mundo está a oscuras, es porque no estamos dando la luz que deberíamos dar. La Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén o no amén. Y yo soy la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. ¿Y de qué sirve la luz si la escondemos? Puedo colocar un foco y encenderlo debajo del púlpito y nadie se beneficiaría. Pero puedo colocarlo arriba y todos vamos a obtener beneficio de la luz de ese foco. Dios a cada uno de nosotros nos ha encargado, nos ha entregado una responsabilidad. Y la responsabilidad es alumbrar. Y hoy el mundo está experimentando una guerra invisible. La más grande de todas las batallas se está librando. Y somos ajenos a esa grande batalla. Hay dos poderes, dos mentes, dos fuerzas que están peleando encarnizadamente. El bien contra el mal. Y para mi lamento, el mal está avanzando agigantadamente, con pasos agigantados, con una fuerza casi incontrolable o demoledora. Está llevándose a la humanidad. Miramos a nuestros jóvenes, cuán difícil es que se rindan al Señor. Miramos hombres destruyendo deliberadamente su hogar, siendo infieles a sus esposas, a sus hijos, a sus promesas. Mujeres renunciando a sus compromisos, a esos votos sagrados que dieron cuando contrajeron nupcias. Miramos hombres y mujeres de Dios olvidándose de las promesas que un día dieron a Dios. Esos votos sagrados: Señor, prometo servirte en las buenas y en las malas, y mientras nos va bien los servimos, y cuando nos va mal nos olvidamos de esos votos, esas promesas. Vale más que hoy hagamos memoria de ellos. Entonces, pensando dentro de mi corazón: Señor, ¿qué puedo hablar? Y entonces Él me inspira a hablarles acerca de la atalaya. Todos sabemos que el Antiguo Testamento es un libro histórico. Estaba antes escuchando a alguien en el primer piso. Estaba escuchando la Biblia hablada. Y lo escuchaba a volumen alto y yo estaba escuchando la genealogía. Y yo lo experimenté. Hay libros de la Biblia que casi lo pasamos por alto porque nos hablan de genealogía, tras genealogía y tras genealogía, y a veces pensamos que eso no es importante. Pero cada coma, cada punto, cada interrogante, cada admiración no fue colocada en vano. Tiene una inspiración divina. Y pensaba en la tarde cómo es que cada escritura, cada párrafo, cada verso, cada capítulo, cada salmo, cada proverbio se va entrelazando el uno con el otro hasta hacerse perfecto. Y al mirarme a mí mismo y ver mi propia desidia, dije: Señor, ayúdame a armar el cuadro completo. Y la única manera que usted pueda armar el cuadro completo es teniendo todas las piezas. Estamos viviendo en el tiempo donde todas las piezas del rompecabezas se deben de juntar. Y Dios mandó al séptimo ángel, William Marion Branham. El séptimo ángel tiene un nombre: William Marion Branham. El primer ángel tiene un nombre: Pablo. El quinto ángel tiene un nombre: Martín Lutero. Amén o no amén. El cuarto ángel tiene un nombre: Colombo.
El tercer ángel tiene un nombre, Martín. El segundo ángel, cuando estaba en la tierra, tenía un nombre, Ireneo. El sexto ángel, cuando vino a la tierra, se llamaba John Wesley. Y Dios no cambia. La única manera que Dios nos hable es a través de un hombre. Y así como los países tienen sus héroes, nosotros, el reino de Dios, tenemos héroes que escribieron la historia con su propia sangre. Los héroes de Dios que jamás debemos olvidar. Entonces yo no tengo temor, no me avergüenzo, no voy para atrás. Si alguien me dice cómo se llama ese ángel, hermanos preciosos, William Marion Branham. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, hermano. Es un privilegio que usted escuche esto, hermano. Como fue un privilegio para mí el año 1980 que alguien le diga a mi madre y por consecuencia a mí que Dios había enviado un profeta. No fue un problema. No fue problema. Ningún cuestionamiento, ninguna pregunta, ningún verso de la Biblia me asaltó para contradecir la palabra. Porque déjeme decir que el Espíritu Santo jamás contradecirá una línea de la Biblia. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? Porque usted acentuará con un amén cada palabra, cada verso, cada capítulo, cada profecía, cada proverbio, cada salmo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no fue un problema. ¿Y por qué no fue un problema? Porque yo era bautista. Dios me permitió ser bautista. El tercer Elías fue Juan el Bautista. El hermano Branham antes, cuando Dios lo encontró con los bautistas. ¿Y qué tenían los bautistas que no tenían los demás? Porque algo tenían. ¿Por qué Dios no lo encontró, hermanos, con los anglicanos? ¿Por qué no lo encontró con los luteranos? ¿Por qué no lo encontró, hermanos, con otro de los movimientos de ese tiempo? ¿Por qué tenía que ser los bautistas? ¿Por qué no con los wesleyanos? Porque había una gran diferencia. Y es que los bautistas, y no estoy hablando de los de ahora, perdónenme, y que me perdonen ellos si escuchan el timbre de mi voz, pero con respeto lo expreso, no estoy hablando de los bautistas de ahora. Estoy hablando de los bautistas de hace más de 100 años. ¿Y qué tenían ellos que no tenían los pentecostales? El fundamento. Tenían la palabra. Por eso es que el hermano Branham dijo que ellos tenían la mecánica. Ellos tenían el carro. Y los bautistas o los pentecostales tenían la chispa para encender el carro. Si el bautista se hubiera juntado con el pentecostal, el rapto ya hubiera acontecido. Gracias a Dios no aconteció, porque ¿qué hubiera sido de nosotros? Entonces, lo digo con orgullo, pero sin orgullo, fui bautista y durante ese año aprendí a escuchar la Biblia porque había una mujer que nos lo leía todos los días en voz alta. Y quien asimismo nos hacía que lo leamos. Entonces aprendí a conocer las escrituras de tal manera que cuando iba a la iglesia, siendo de 11 o 12 años, discúlpenme, con respeto lo expreso, no era un ignorante en las cosas que escuchaba. Usted podía mirarme a la edad de Jordano, gritar amén con la misma potencia que ahora lo hago. ¿Puede Dios usar un niño? ¿Cómo que no? ¿Amén o no amén? Si usted me dice, ¿qué es lo que te salvó? Bueno, conocer la palabra del Señor de niño. Porque cuando vino el huracán de la adolescencia, y la adolescencia es simplemente rebelión, hubo algo
que me atajó al momento de casi descender a lo profundo del abismo. Y era su palabra. Entonces yo pienso que soy un privilegiado y pienso que usted es un privilegiado de saber que usted nació en el tiempo de la voz del séptimo ángel. Porque dice la Biblia, mas en los días de la voz del séptimo ángel. O sea que hay un día que le pertenece a la voz del séptimo ángel. No es el cuarto, no es el quinto, no es el octavo, porque no hay. Cuando él comenzare a tocar la trompeta, hermanos preciosos, a anunciar el evangelio, a predicar el mensaje, los misterios de Dios serían totalmente consumados. Entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Trajo algo nuevo? No. Él no trajo nada nuevo. Simplemente juntó las piezas del rompecabezas de los tiempos. Empezó a juntar lo que trajo Pablo, lo que trajo Ireneo, lo que trajo Martín, lo que trajo Colombo, lo que trajo Lutero, lo que trajo Wesley, lo que trajo Charles Spurgeon. Solo lo juntó y nos presentó la obra maestra. La obra maestra de Dios es el mensaje de la hora. Cuando Wesley miraba, no lo miraba completo. Él se bautizaba en los títulos. Amén o no amén. Y era el ángel del Señor, lleno del Espíritu Santo, pero sin embargo, in nomine del Padre, del Figlio y Espíritu Santo. Amén o no amén. Lutero, lleno de Dios, ángel del Señor para la quinta edad, pero su vista comparada con la vista del séptimo mensajero era una vista muy corta, porque tomaba, porque se bautizaba en los títulos y porque si le buscabas pleito, ahí te va. Cada uno de ellos vivió a la medida de la edad que Dios demandaba. La medida que Dios demandó a Lutero es la medida que él vivió. Hoy, con la vida que Lutero vivió, usted y yo no podríamos entrar ni siquiera al nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, hermanos. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Entonces este mensajero trajo un cuadro completo. Ya lo tenemos, gracias a Dios. Allí está, en los más de 1200 mensajes que él predicó. Allí se encuentra el poder que un día nos sacará de la tierra. Porque la única manera que usted y yo seamos arrebatados o demos cumplimiento a 1 de Tesalonicenses 4:16 es que tengamos un poder atómico dentro de nosotros. Y ese poder atómico que me sacará y nos sacará es el mensaje de la hora, que es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Le regalan un aplauso a nuestro Padre Celestial. Entonces, el Antiguo Testamento es solo una sombra. Y la sombra no miente jamás. La sombra no miente. Si usted quiere saber a qué nos enfrentamos, miremos a la sombra. Ahora creo con todo el corazón que nosotros somos Israel. Porque dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y cómo se llamaba su hijo? Israel. Y un día nosotros estábamos en Egipto. Egipto es el mundo y sus placeres. Pero un día Dios nos llamó. Manuel Reyes, ven. Amén o no amén. Nancy Márquez, y ella escuchó. Póngale su nombre. Ahora, ¿cómo vivió Israel estando en la tierra? Israel vivió casi todo su tiempo en medio de guerras.
tenían que vivir en ciudades amuralladas. Y en cada muralla colocaban atalayas. ¿Qué era un atalaya? Un torreón, como una garita para vigilar, y encima o dentro de esa atalaya había un vigía, un vigilante, un hombre debidamente entrenado, un hombre de guerra y entrenado para la guerra, un hombre que conocía a la perfección al enemigo, un hombre que tenía como consigna velar por el pueblo. Sí, porque él tenía que vivir en un nivel más alto. En una ocasión, al hermano Juan Teodoro lo llevé a trabajar, creó un tercer y cuarto piso, y cuando estábamos en el cuarto piso mirábamos toda la suciedad del primer y el segundo piso. El que está viviendo en el primer piso no se da cuenta de la suciedad del techo, se da cuenta el que vive un piso más arriba. ¿Es correcto, hermanos? Muy bien, voy a definir, según el diccionario, ya voy más de 20 minutos, el significado de la palabra atalaya. Amén, hermanos. La palabra atalaya significa mirador ubicado en altura con el propósito de vigilar. O sea, el mirador o el atalaya o esa garita o ese torreón tenía que estar colocado en altura. También significa elevación desde donde se contempla una amplia extensión de tierra. O sea, el atalaya o ese torreón tenía que estar en un lugar estratégico, en una parte no solamente alta, sino estratégica, de donde el vigilante o el vigía que iba a estar allí tendría una buena visión del terreno que estaba bajo su jurisdicción. Amén, hermanos. También la palabra atalaya, según el diccionario, significa hombre que vigila desde la atalaya o desde el torreón. Amén, hermanos. Los sinónimos de la palabra atalaya son vigía, vigilante, observatorio, observador, centinela. Esos son los sinónimos. Ahora nosotros, al igual que Israel, estamos viviendo en tiempos de guerra. Y si la sombra no miente, nos habla acerca de una grande necesidad de tener atalayas. Hombres debidamente entrenados. El atalaya era un hombre entrenado para la guerra. El atalaya sabía lo que hacía y a lo que se enfrentaba. El atalaya era llamado a vivir a un nivel más alto. Él era entrenado para conocer al enemigo a la perfección. Ahora, si estamos viviendo en tiempos de guerra, vale más que conozcamos a qué nos estamos enfrentando y con qué enemigo estamos peleando. Amén, hermanos. El atalaya era un soldado. ¿Cuántos son soldados de Cristo? Amén, amén. El atalaya tenía como propósito vigilar, advertir, notar, divisar, alertar, y no solo eso, sino tocar la trompeta cuando el enemigo se acercaba, de tal manera que jamás un verdadero atalaya iba a permitir que ataquen al pueblo de una manera desprevenida. El atalaya era considerado como la diferencia entre la vida y la muerte. Ellos no ponían a un cualquiera allí. Ellos no colocaban allí a alguien distraído. Ellos no colocaban allí a alguien sin entrenamiento. Ellos no colocaban allí a alguien sin personalidad, sin fundamento. Ellos colocaban allí a un hombre de carácter que podía estar parado hora tras hora tras hora,
cumpliendo con el propósito de vigilar, porque vigilar suponía cuidar el sueño del pueblo. Mientras el vigía estaba en la torre, el pueblo dormía, o el pueblo realizaba sus labores cotidianas con total tranquilidad. Ellos no se alarmaban porque tenían atalayas, y encima de las atalayas tenían vigías. Cuenta la historia que en ocasiones grandes pueblos fueron invadidos por atalayas irresponsables, por atalayas que no cumplieron su labor ni su objetivo, por atalayas que flaquearon, por atalayas que durmieron, o por atalayas que se dejaron llevar por la distracción. Quiero que todo lo que estoy expresando usted simplemente lo lleve a nuestra propia vida. Cada creyente, cada hermano, cada hermana es llamado a ser un atalaya. Somos llamados a ser un atalaya con una vida de oración. Somos llamados a ser atalayas para cuidar el bienestar de nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, lo que más queremos. Amén, hermanos. Ahora ya no son atalayas naturales, sino atalayas espirituales. Cuando el atalaya observaba un movimiento extraño, él lo interpretaba como el acercamiento del enemigo. El atalaya era un hombre que estaba en constante entrenamiento. Él no descansaba en su primer entrenamiento. Él iba de entrenamiento en entrenamiento y entrenamiento tras entrenamiento y entrenamiento tras entrenamiento. Por eso es que el apóstol Pablo nos decía un poquito aquí, otro poquito allá. El que edifique, mire cómo edifica. No sobre hojarasca, no sobre paja. Un atalaya no era solamente para ver, observar o escuchar. Porque ¿de qué nos sirve ver? ¿De qué nos sirve escuchar? ¿De qué nos sirve observar si no alertamos? Amén, hermanos. Un atalaya debía hacer sonar la trompeta. El atalaya tenía que hacer sonar la señal. Y la señal o el sonido de la trompeta significaba que el enemigo se estaba acercando. O que el enemigo ha entrado. En la historia, el atalaya sobre las paredes significaba la seguridad para la ciudad entera. La ciudad podría dormir porque sabían que el atalaya iba a velar por ellos en la noche. Ellos, con su poderosa vista, su oído afinado, podían notar si el enemigo se estaba acercando. Ellos, si lo notaban, podían hacer sonar la trompeta, o como dice la escritura en el libro de Joel, alza el cuerno del carnero y permite que se emita la señal de advertencia para que las personas puedan prepararse y no sean tomadas totalmente desprevenidas. Y el hermano Branham nos habla también de la atalaya. Y me impresiona lo que él dice a la letra. En el mensaje, en su presencia, un atalaya tiene que vivir en la presencia del Señor Jesucristo. Dice, el atalaya tenía que ser un hombre entrenado, no era un cualquiera. Tenía que saber lo que estaba haciendo, porque podía detectar al enemigo tan pronto se levantara a cualquier distancia. Podía decir cómo marchaba, su color, su rango y su formación. Palabras del hermano Branham. Él podía verlo hasta donde alcanzaba la vista humana. El atalaya estaba en un nivel más alto que los demás porque era entrenado para conocer al enemigo. Dios demandaba la ciudad completa en su mano. En otras palabras,
La vida de toda la ciudad estaba en las manos del atalaya. Y si algo le pasaba a la ciudad, Dios iba a demandar la sangre de cada uno al atalaya. Guarda que de la noche, aleluya, así son los soldados de Dios hoy. Son entrenados por la palabra. Cuando aparece algo que no está en la escritura, ellos advierten a sus congregaciones. Todo lo que no sea Biblia, todo lo que no se parezca a Dios, como cenas, bailes y todo eso para pagarle a los pastores, eso está mal. Juegos llamados bunco y fiestas de cartas en las iglesias naipes, eso está mal. El verdadero atalaya sobre el muro, el que ha estado en la presencia de Dios, si no está sobre el muro, se supone que él debe estar sobre el muro. Puede que el muro no sea más alto que el resto de la congregación, pero si él es un verdadero atalaya, Dios lo levantará a esperas que los demás no alcanzarán. Él vigilará el rebaño y Dios lo demandará a él. El hombre de Dios que se mantiene en la presencia de Dios, que sabe que Dios es Dios y que Dios guarda su palabra, que ve a Dios actuar y hacer su deber y guardar su palabra, entonces no importa cuántas organizaciones o denominaciones intenten despedazarlo. Él conoce el rango y la formación del enemigo. Amén. Un verdadero atalaya sabe qué decirle a la congregación. Wow, hermano. Vino puro. Amén, hermanos. Si quieren emborracharse, este es vino y de los buenos. Ahora, ¿qué es lo que era el hermano Branham? ¿Qué es lo que era Pablo? ¿Qué es lo que era Ireneo? ¿Qué era Martín, Colombo, Lutero? ¿Qué es lo que eran cada hombre de Dios que a lo largo de la historia se levantaron? Atalayas. Hombres que vivían en la presencia de Dios. Y desde allí se levantaban para advertir al pueblo cuando el pecado se acercaba. ¿Saben lo que dice el hermano Branham en el mensaje del orden de la iglesia? Y si el Señor tiene, el Espíritu Santo me ha hecho un atalaya de la manada, entonces es mi deber decirles la verdad. La verdad no es popular. La historia nos muestra que los verdaderos hombres de Dios jamás fueron populares. Jesús no fue popular. Cuando murió no había ni 4 a su alrededor. Juan el Bautista estaba solo cuando le cortaron la cabeza. Pablo estaba solo cuando lo decapitaron. Cada hombre de Dios que él llamó murió solo, porque la verdad nunca es popular. Si yo quisiera una iglesia llena, debería apartarme de la palabra del Señor. Entonces tendríamos que comprar un terreno gigante para respaldar la mentira de Satanás. Necesitamos ser un atalaya en nuestros hogares. Necesitamos ser atalayas con nuestros hijos. Necesitamos ser atalayas con nosotros mismos. ¿Qué es lo que tienen nuestras hijas en sus carteras? Aretes, pendientes, coloretes, rímel. Tenemos que ser atalayas de nosotros mismos. ¿Qué es lo que llevan en sus carteras? Discúlpenme, tengo que decirlo, es la verdad. Preservativos, anticonceptivos, condones. Eso es lo que tenemos ahora. El pecado se ha introducido. ¿Quién es el culpable? Nosotros. Yo. Usted. Porque vimos cómo el pecado se aproximaba. Y fuimos cómplices por no tocar la trompeta de la palabra.
¿Qué era Pedro? Un atalaya. No sabía escribir su nombre, pero un día 2 hombres entraron a la iglesia para disimular o simular. Hermano, hay alguna hermana está por atrás, invítenla a pasar. Atalayas, atalayas, cumplan su labor, atalayas. Amén, preciosos. Era un ignorante. No sabía contar. Con los peces por manos, como un niño. Y aquí entró una pareja que había vendido su propiedad. Y todos se desprendían de lo que tenían para vivir en común. Y ahí entró Ananías y Zafira. Y dijeron: Pedro, aquí está el valor de nuestra venta. A este precio lo vendimos. Y ahí estaba el atalaya, el que todo lo sabía, el vigilante. Y dijo: por cuanto no me mintieron a mí, sino a Dios, los mozos los sacarán de este lugar muertos. ¿Saben qué es lo que hemos perdido? El respeto por Dios y por la palabra. Estamos matando al atalaya que Dios colocó en nosotros, porque usted es un atalaya, usted es un atalaya, Jordano es un atalaya, Malicia es un atalaya. Debemos de saber qué es lo que comemos, qué es lo que estamos mirando, qué programas estamos encendiendo, qué revistas estamos leyendo, con quién estamos hablando, con quién nos estamos juntando. Un día Dios nos juzgará por matar al atalaya que vive en nosotros. Necesitamos atalayas en nuestras iglesias. Hombres que se paren en su puesto del deber, que se comprometan con Dios, que impulsen la obra de Dios, que tengan la iniciativa para atender a los santos. Necesitamos vigilar, observar. Escuché al hermano Bernabé un día decir: el diácono tiene que ser un hombre amoroso, pero al mismo tiempo desconfiado. Porque no vaya a ser que esté entrando el mismo Satanás a la iglesia y él le esté dando la bienvenida. Debemos mirar, observar. No sé si entienden lo que estoy expresando, hermanos. Amén, hermanos. Necesitamos ser atalayas de Dios, de manera que cuando algo no cuadre con las escrituras, interpretemos eso como la presencia del enemigo. Si hemos dejado de orar, deberíamos de interpretarlo como la presencia del enemigo. Si hemos perdido el deseo por ir a la casa del Señor, debemos interpretar eso como la presencia del enemigo. Si no tenemos fuerza para apagar una ventana cuando queremos mirar pornografía, deberíamos interpretar eso como la presencia del enemigo. Si todavía escuchamos en los audífonos reggaetón, hip hop, reggae o cualquier música, no importa si es Juan Gabriel, Camilo Sesto, Manolo Otero o cualquier, disculpen, otro demonio más, deberíamos interpretarlo como la presencia del enemigo en nuestras propias vidas. Cuando miramos a nuestros hijos víctimas de la ludopatía, experimentando ansiedad por los juegos, cuando miramos que no pueden vivir sin la tecnología, debemos interpretarlo. Yo debería interpretarlo. Ustedes deben interpretarlo como la proximidad del enemigo en nuestras vidas. Cuando llegamos tarde a la iglesia y no nos sentimos mal, debemos interpretarlo como la presencia del enemigo en nuestras vidas. Porque dijo el hermano Branham, el ángel del Señor: si Dios está en tu corazón, tú no dejarás que las puertas de la iglesia se abran. Tú llegarás media hora antes. Necesitamos ser atalayas vigilantes de nuestros hijos. Podemos caerles espesos.
Podemos parecerles molestos. Podemos parecerles anticuados o antiguos. Pero un día sabrán ustedes que eso no era otra cosa sino el puro amor. Necesitamos ser el atalaya en nuestra propia vida. Yo debo de saber con quién hablo y qué hablo. Debo de saber qué programas veo, qué música escucho, o qué es lo que estoy leyendo. Debo de saber escoger mis conversaciones y aún a mis acompañantes. Porque dice la Biblia que las malas conversaciones pervierten el alma. Necesitamos vivir una vida más alta porque solamente desde lo alto podemos divisar cuando las serpientes se arrastran. No estamos viviendo en la edad del coche. No estamos viviendo en la edad de la carreta. ¿Cuántos sabían que Martín Lutero vivió en la edad de la carreta? Bueno, hoy les voy a enseñar algo. Repítanlo conmigo. Yo respondo. Amén. Lo natural corre paralelo con lo espiritual. Un adelanto natural supone un adelanto espiritual. Muchas gracias. Por algunos milenios, lo mayor en tecnología para transportarse era el coche jalado por caballos. Amén o no amén. Y cuando Dios quiso llevarse a Elías, se lo llevó en un coche también. Se transportaban por coche. Casi hasta el año 1450, 1500, ese era el transporte habitual. El máximo adelanto era el coche. Y espiritualmente era eso Lutero. Era el coche. Pero después vino Wesley. Un mensaje más alto. Y cuando llegó Wesley, la tecnología trajo a existencia el auto. Un pequeño motor y decía 50 caballos de poder. Quiere decir que el mensaje de Wesley era más poderoso que el mensaje de Lutero. El mensaje de Lutero iba 35, 40 por hora. Wesley, hermanitos, iba más rápido, más cómodo. El año 1906 se levantó el movimiento pentecostal en la calle Azusa y el mundo descubrió el poder del aeroplano. Amén o no amén. Una fuerza poderosa que podía sacar una nave y hacer que rompa el poder de la atmósfera. El que estaba en el carro estaba mejor que el que estaba en el coche. Pero el que estaba en el avión, hermanos, estaba mucho mejor. El hermano Branham dice que no hay un movimiento que dure más de 3 años. No hay un avivamiento que dure más de 3 años. Dice, después de 3 años se organizan y mueren. El año 1906 nació el movimiento pentecostal en la calle Azusa con poder. Gente de todo el mundo iban a ver a un esclavo que había sido liberado, llamado William, y que tenía un solo ojo. Allí estaba la vida. 3 años después se organizaron y sucedió la primera división. Los unitarios contra los trinitarios. Y cuando eso sucedió, el Espíritu Santo los dejó. Y si yo pregunto a uno de nuestros jóvenes, no quiero que ningún adulto me conteste. ¿A dónde se fue el Espíritu Santo? ¿A dónde se fue? Eso es lo que necesitamos, fuego del Espíritu Santo. ¿A dónde se fue, hermana Carmen? Ahora sí, los mayores. Porque la columna de fuego estaba con los pentecostales. ¿A dónde se fue cuando los dejó? No, los bautistas son antes que los pentecostales. Hermana Jenny, ¿a dónde se fue? Hermano Jesús, ¿a dónde se fue? A una cabaña.
4 de la madrugada. Una cabaña que se caía a pedazos. Una niña de 14 años estaba dando a luz a su primogénito, William Marion Branham. Y cuenta la historia que la anciana, la abuela que ayudó en el parto, dice que se metió por la casa una bola de fuego y se posicionó cerca a la cabeza de ese niño. Allí se fue la columna de fuego. Y Dios, a través de la vida y ministerio de este hombre, vino y trajo un poder, algo más poderoso que el coche, algo más poderoso que el auto, algo más poderoso que el avión. Y cuando William Branham inició su ministerio, empezó la guerra espacial. ¿Quién fue el primer hombre que sobrevoló la órbita? Gino. Ayúdele, hermana Darly. José, doctor. Hermano Manuel. No, él fue el último. Yuri Gagarin, soviético. Cuando el hermano Branham inició poderosamente su ministerio, Rusia empezó con fuerza la era espacial. Entonces vino a existencia el cohete o el transbordador. Algo que ya no le iba a llevar 12 o 11 kilómetros de altura como nos lleva un avión, sino algo que nos iba a llevar fuera de la órbita. ¿Y saben qué? Estamos viviendo en la edad del astronauta. Y para ser un verdadero astronauta, usted necesita un equipaje completo. Y cuando un transbordador es lanzado al aire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuera! Y ahí sale, y en medio del aire hay un desprendimiento. A medida que subimos, nos vamos desprendiendo de nuestro razonamiento, de nuestra humanidad. Disculpen, de las cosas malas que hemos heredado mientras vivíamos en la tierra. Necesitamos ser un atalaya. Necesitamos vivir en un nivel más alto para desde allí advertir la presencia o la proximidad del enemigo. Necesitamos ser un atalaya para mirar por la vida de alguien. ¿Sabe cuánta gente necesita de usted? ¿Cuánta gente necesita de usted? ¿Cuántos necesitan oración? ¿Cuántos necesitan un respaldo? Necesitamos ser atalayas. Necesitamos ser atalayas para no dejar vulnerables a nuestros misioneros. ¿Cuántos hombres de Dios están vulnerables? Porque no hay nadie que quiera apoyarlos con oración. Porque no hay nadie que quiera apoyarlos con economía. ¿Cómo va a correr el evangelio sin dinero? Necesitamos ser atalayas para mirar cómo la nube negra se está aproximando. Cómo la incredulidad está tomando control de la humanidad. Observemos, las farmacias crecen. Se construyen hospitales. ¿Saben por qué? Porque la incredulidad está tomando cuenta de la humanidad. Ya no hay hombres que oren por sanidad divina. Ya no hay hombres que prediquen el evangelio tal cual es. Tenemos ahora hombres comprometidos con la iglesia y con la sociedad y predican despacio porque si no, no hay apoyo. ¿Saben lo que dijo William Branham? Prefiero tomar agua del río y comer un pan seco a serle desleal a mi Señor. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra, comprometidos con la verdad, porque la verdad os hará libres. Necesitamos tirar de la casa los naipes. Necesitamos tirar de la casa las revistas sucias. Necesitamos tirar de la casa los rímel, los coloretes, los polvos. Necesitan nuestros jóvenes dejar de jugar con el sexo.
Antiguamente, 30 años atrás, cuando la señorita salía, le vigilaban la cartera, a ver qué tienes. ¿Saben qué es lo que hacen en Argentina? Y nadie me contó, yo lo sé, lo he visto. Señoritas en Argentina, 11 años, salen con papá y mamá y ahí va el novio, hermano, está lavándoles la boca. Y el papá no hace nada. ¿Saben qué hace el papá y la mamá? Cuando la hija va a salir, ¿qué edad tienes, mija? Disculpa, ya eres anciana. A los 11, 12 años son señoritas. Usan microfalda. ¿Y saben a qué se le llama paternidad responsable? A colocarle en la cartera de su niña de 11 años condones. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no hay atalayas. Ya no hay gente que se pare por Cristo, su palabra, y que condene el pecado. ¿Qué es lo que tienen nuestros hijos ahora? ¿Cuáles son sus programas, sus conversaciones? Disculpen, tenemos ministros pornográficos, ministros adúlteros, ministros sucios, ministros ludopáticos. La ludopatía es una enfermedad. Hoy no iba a predicar yo, hermanos. Le tocaba al hermano Jesús Cabanillas. Hermano, no estoy molesto con nadie, no vayan a pensar, por favor. Disculpen. Necesitamos un atalaya para no dejar vulnerables a los hombres de Dios, a los misioneros a los cuales mandamos al campo sin respaldo, sin oración. Necesitamos ser atalayas para dejar la inacción y convertirla en acción y respaldar a los hombres de Dios en la obra misionera. El atalaya era uno que velaba y custodiaba el puesto que se le asignó. ¿Sabe qué necesitamos? Ser responsables, pararnos en nuestra posición. Un verdadero atalaya no se movía, sino hasta el cambio de guardia. Eso es lo que necesitamos. ¿Quién piensa usted que es el atalaya en mi hogar? Hermano Carlos Castro. No, yo. Pero ¿hay cambio de guardia o no hay cambio de guardia? ¿Cómo que no? Cuando yo salgo, automáticamente debe haber un cambio de guardia. Y es mi esposa, que debe de convertirse en una celosa guardiana, celosa vigía, celosa atalaya. ¿Amén o no amén? Porque necesitamos el celo de Dios. Ese celo de Dios que consumió a Jesús. Porque dice, el celo de tu casa me consume. Necesitamos mantenernos en nuestra posición de atalayas, vigías, centinelas, guardas, para de esa manera advertir el peligro que se aproxima. Necesitamos regresar cada uno de nosotros a nuestra posición, a nuestro lugar de origen, donde hemos dejado a Dios. Y desde ese lugar podremos, como las águilas, por gracia de Dios, volar, sobrevolar, vigilar, advertir y, ¿por qué no?, tocar la trompeta de advertencia. Necesitamos regresar. Yo necesito regresar. Necesitamos rendirnos al Señor de verdad. Necesitamos no cansarnos. Dice la Biblia, no te canses de hacer el bien. La misma fuerza, el mismo ímpetu, el mismo deseo. Necesitamos ser fieles a nuestros votos, a nuestras promesas, a nuestros compromisos. Amén o no amén. Esta es palabra del Señor. Y es mi deber y mi compromiso con Dios como atalaya de esta congregación. Ser sinceros cuando observo que el enemigo se aproxima. Todo lo que no cuadre con la bendita palabra del Señor es marea negra, es peste, es infección. Pónganse de pie, hermanos y hermanas.
El sermón de esta noche fue el atalaya. Repitan conmigo, por favor. Díganlo conmigo. Yo soy un atalaya. Un hombre entrenado por Dios. Especializado para conocer al enemigo. Sus artimañas. Y advertir. Tocar la trompeta. Nací para vigilar. Para observar. Para advertir. Y para tocar la trompeta. Padre Celestial, te doy las gracias por darme el privilegio de estar frente a este pueblo precioso. Sé que tu palabra es dura, pero ha sido dicha con amor, como una advertencia para que seamos vigilantes, para que consideremos y reconsideremos nuestra posición, nuestra cruz, nuestra responsabilidad. Permítenos ser atalayas, ser vigías, ser guardianes celosos de tu divina palabra. Permítenos vivir en un nivel más alto, más elevado. Permítenos aceptar en nuestro corazón este poderoso mensaje que trae un poder atómico que un día nos sacará de esta tierra. Porque un día saldremos de aquí. Y no será por nuestro poder, sino por el poder de tu palabra que debe de estar ya en cada uno de nosotros. Ayúdanos, ayúdame. Extiende tu gracia y tu misericordia. Señor mío, amigo mío, hermano mío, amante mío, a ti me acerco. A ti te imploro, a ti te ruego, a ti te suplico, a ti te enamoro. Toma mi oración como un perfume grato para ti. Toma los latidos de mi corazón como música agradable a tu oído. Toma el jadeo de mi respiración como una caricia para ti, amigo mío, hermano mío, amante mío. Quiero serte fiel. Quiero vivir fiel a ti. Pensar en ti. Mirarte a ti. Sentirte a ti. Quiero desearte cada instante de mi vida. No quiero otra cosa que no seas tú. Oh, invádeme, Señor. Satúrame, satúranos, llénanos con tu divina presencia. Que no haya espacio para la duda. Que no haya espacio para la incredulidad. Que no haya espacio para el cuestionamiento. Que no haya espacio para el razonamiento. Hermano mío, amigo mío, amante mío, Salvador mío, a ti te imploro, a ti clamo, a ti te entrego mi angustia, mi dolor, a ti te entrego mi desesperación. No puedo más, se me van las fuerzas, desfallezco. Renuévame, renuévanos, restablécenos, llénanos de tu poder, absórbenos, escóndenos en el hueco de tu mano para mirarte solo a ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Así te lo pido, Señor. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos.